muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta charla que tendremos acerca del divorcio, la guardia y custodia y la violencia familiar. Primero que nada me gustaría compartirles cómo va a estar estructurada. Va a constar de 4 partes. En la primera les voy a hablar un poco acerca de los orígenes históricos del divorcio como figura jurídica y posteriormente les voy a compartir la estructura general que guardan los procedimientos de divorcio, guardia y custodia y violencia intrafamiliar en el Estado de México, deteniéndonos en dos principios muy importantes que considero son herramientas fundamentales para combatir la violencia de género, que son el interés superior del niño y la perspectiva de género. Entonces, para comenzar, pues muy probablemente creemos que el divorcio es algo cotidiano y que siempre ha sido tal y como lo conocemos. Sin embargo, esto no fue así. En la antigüedad, lo más parecido al divorcio que tuvieron las culturas antiguas fue el repudio de parte del esposo a la esposa y casi siempre por cuestiones imputables a la mujer. Eh, Obviamente esta figura pues estaba caracterizada con todas las tradiciones y costumbres de cada cultura y además influida por la visión que se tenía de las mujeres como vistas como seres inferiores o como objetos y hasta como una extensión de la propiedad de los maridos. Em, Nuestro sistema legal pertenece a la tradición del civil law, que tiene sus orígenes en la tradición jurídica romano-germánica. Esto quiere decir que muchas de las figuras que los romanos inventaron en su derecho han sido retomadas por todos los países que cuentan con este sistema jurídico, como lo son, por ejemplo, los países europeos de Francia, Italia y España, que es así como llega a nuestro país a través de la conquista. Dicho lo anterior, pues en la Nueva España el divorcio era totalmente impensable porque se tenía un profundo respeto por las leyes canónicas y aunque sí se daba en la práctica con la separación material de los cónyuges, no significaba así que existiera una figura como el divorcio. Pero esta evolución se dio el considerar el divorcio como algo posible cuando se comenzó a considerar al matrimonio como un contrato civil, como parte del derecho civil. Y entonces en la Francia, eh, cuando iniciaba la Revolución Francesa, pues estaban influidos por la escuela del derecho natural racionalista, que es la escuela que también sienta las bases para los derechos humanos como actualmente los conocemos. Posterior a esta escuela del derecho natural racionalista, pues tenemos al hecho histórico de la Revolución Francesa, en donde también surgen otras ideas como el feminismo y el laicismo, la separación de la iglesia y el Estado y las ideas de que el hombre y la mujer deben ser iguales ante la ley. La primera vez que aparece compilado ya en leyes civiles el divorcio es en el Código Civil Napoleónico en 1804, pero no influyó todavía directamente en nuestro país, sino hasta las leyes de reforma, en donde Benito Juárez diseñó una ley de reforma del matrimonio civil, influida sobre todo por su idea de la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, esta ley no fue publicada. Entonces el divorcio no fue algo posible, sino hasta entrado el siglo XX, con la Revolución Mexicana, en donde Venustiano Carranza fue el que promulgó la ley del divorcio vincular, que prevaleció hasta por fin llegar a lo que conocemos el día de hoy como divorcio. En nuestra constitución, que también es es producto de la Revolución Mexicana, pues tenemos el artículo cuarto constitucional en el que se declara la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, además de la libertad que tenemos todos para decidir con quién formar una familia, cuándo formar una familia, cuántos hijos tener y cada cuánto, ¿no? Entonces, el último paso para hacer el divorcio, lo que hoy conocemos, es la reforma del Código Civil del Distrito Federal en el 2008, en donde se instaura la figura de divorcio incausado. ¿Qué quiere decir divorcio incausado? Ya no hay que justificar el por qué, ya no hay que justificar la solicitud de querer disolver el vínculo matrimonial. Basta con la solicitud para que el juez familiar en atención
al respeto de los derechos humanos, sobre todo estos conceptos muy novedosos que son el principio pro persona, que significa la interpretación más amplia a favor de los ciudadanos, que podría ser que es muy famosa en derecho penal. Sin embargo, todos los jueces de todas las materias tienen la obligación de interpretar así las leyes, y también el novedoso concepto de derecho al desarrollo libre de la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues la libertad de estar con quien queramos estar, o no estar con quien ya no deseamos estar. Bueno, pues para seguir, en nuestro estado existen cuatro procedimientos que hacen posible el divorcio. Em, Se lleva a cabo el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento, el divorcio incausado, el divorcio administrativo y el divorcio notarial. En esta ocasión solamente les platicaré un poco acerca del divorcio voluntario y del divorcio incausado, porque son los que se ventilan en un juzgado familiar. Eh, y bueno, para iniciar entonces, vamos a ver un poco sobre el divorcio voluntario. El divorcio voluntario, la solicitud, perdón, es hecha por ambos cónyuges. Ya existe un consenso en el que ambos ya decidieron que van a disolver su vínculo matrimonial, y además pues proponen un convenio. Lo diseñan ambos y lo proponen ante el juez, y el juez simplemente revisa que el convenio se encuentra ajustado a derecho y que respete los derechos humanos de ambos cónyuges y de los hijos menores en caso de haber. En este divorcio pues es muy rápido, y además es uno de los que más ahorro representa, tanto en la representación, porque pues ambos cónyuges pueden tener el mismo abogado, como pues en el desgaste físico y emocional que pudieran llegar a tener, porque pues ya existe un consenso, ya es de mutuo acuerdo. Entonces solamente basta con presentar la solicitud, presentar el convenio, que el juez lo apruebe y listo. El convenio va a versar acerca de varios aspectos, como por ejemplo el domicilio conyugal, quién lo va a ocupar, quién lo va a dejar de ocupar, los alimentos, quién los va a dar, cuánto va a dar y a quién. La guardia y custodia de los hijos menores en caso de que haya hijos menores, el régimen de convivencia y la liquidación de la sociedad conyugal o de administración de bienes. Y bueno, pasando después al divorcio incausado, este divorcio, pues la diferencia que tiene es que solamente uno solo de los cónyuges es el que presenta la solicitud del divorcio y propone un convenio. Y el otro cónyuge debe demostrar su acuerdo o su discrepancia con dicho convenio. Em, en este tipo de ambos divorcios ya también sale a resaltar lo famoso que se conoce como divorcio express. En realidad el divorcio ya es muy rápido porque se disuelve el vínculo matrimonial de hecho en la primera audiencia, en cualquiera de los dos procedimientos. Se decreta la disolución completa del vínculo matrimonial y ya ambos cónyuges quedan solteros de nuevo para poder contraer nuevamente matrimonio o alguna otra cosa. Entonces, realmente el divorcio atiende a derechos fundamentales, por lo que no se puede negar, no se puede dilatar el que el juez declare, pues ya disuelta la relación matrimonial. Sin embargo, aquí pues lo que sale a relucir en el divorcio pues son otras cuestiones, como por ejemplo la guardia y custodia de los menores, que es algo muy importante. La guardia y custodia de los menores pues es una controversia del orden familiar. Se va a decidir qué progenitor se va a quedar cuidado de los hijos que hayan sido procreados durante el matrimonio, y esta cuestión pues es de interés público. Y aquí es donde surge uno de los principios que les había comentado al principio, que es el del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué conlleva este principio? Bueno, pues conlleva que todas las personas que están involucradas en un procedimiento como este, en el que los niños deben de participar, o las autoridades, en este caso el juez familiar que va a estar tomando decisiones sobre ellos, pues tengamos la conciencia, la cultura jurídica y el conocimiento de que los niños deben de ser el eje central de este procedimiento.
las autoridades y las personas que tengamos que tomar decisiones sobre los niños en este tipo de procedimientos deben de hacerlo con la visión de hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y su bienestar. Muchas veces se malinterpreta, por ejemplo, el derecho de el régimen de convivencias, el derecho de que un progenitor pueda ver a su hijo. Si bien es cierto que existe pues el derecho del progenitor de hacerlo, aquí lo más importante y sobre lo que versa todo el régimen de convivencias y de visitas y demás es el derecho que tiene el menor de convivir con ambos progenitores. Em, es decir, eso es lo que en lo que va a fundamentarse todo el proceso, alrededor de lo que va a girar todo el proceso jurídico de guarda y custodia, porque pues lo más importante va a ser el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí hay dos cosas muy importantes que los jueces están obligados a hacer y que no se llevaban a cabo eh, antes. Esto también es muy novedoso. Los jueces tienen la obligación de escuchar a los menores, tanto sus opiniones, sus emociones y sus experiencias con ambos progenitores, para poder así tomar la mejor decisión. Eh, el juez se reúne con el menor y además en un ambiente total de confidencialidad. También el juez está obligado a pedir por oficiosidad, o sea, en todos los procedimientos de guardia y custodia va a pasar esto, se van a pedir pruebas periciales en materia de psicología y en materia de trabajo social. ¿Esto para qué? Bueno, para que el juez pueda tomar la mejor decisión acerca de quién es el progenitor más apto para ejercer la guardia y custodia sobre su menor hijo. Entonces vamos a tener, en resumen, que el interés superior del menor pues va a tener tres funciones importantes. Va a colocar la plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo, va a definir las obligaciones que el Estado tiene con el niño y va a orientar las decisiones que protegen los derechos del niño. Aunado a ello, también existe otro principio que es muy importante en este tipo de procedimientos, en este tipo de controversias familiares, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una visión novedosa, es una categoría de análisis científico que nos va a hacernos cuestionar cómo es que estamos fundamentando, cómo es que estamos llevando a cabo la perpetuación de ciertos estereotipos que tienen ambos géneros, es decir, que la mujer deba de cumplir con cierto rol, el hombre deba cumplir con cierto rol y además al interior de la familia. Entonces, esto es importante porque la familia como célula principal en la sociedad, es importante que al interior de ella se lleven a cabo o se puedan instaurar nuevas ideas acerca de lo que significa ser mujer o lo que significa ser hombre, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces la perspectiva de género nos va a permitir que se destruya la dicotomía basada en el cuerpo de las personas, el visibilizar la asignación diferenciada de roles y tareas y además revelar las diferencias en derechos y obligaciones que siguen a la asignación de esos roles y tareas, evidenciar las relaciones de poder que ejerce un sexo sobre el otro y determinar en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos es necesario. Entonces aquí pues quiero recalcar que los estereotipos de género, eh, los estereotipos de los roles asignados ya por hecho, por ser hombre, por ser mujer, le afectan a ambos géneros en la misma medida. Y es aquí donde a veces nos damos cuenta, por ejemplo, voy a comentarlo, en el Código Civil del Estado de México pues existe una preferencia de entrada hacia las mujeres para que puedan quedarse con la guardia y custodia de los menores hijos. Esto afecta al género masculino, obviamente, porque se ven en una clara desventaja para poder alzar la mano también como aptos para poder tener la guardia y custodia de sus menores hijos.
Esto a veces lleva a pensar, lo lleva a pensar a muchas personas, que en realidad las leyes benefician en todo a la mujer. Sin embargo, esto no podemos decirlo así de una manera tan a la ligera, sin un análisis un poco más profundo sobre esto. Esto tiende a los roles de género que afectan a ambos. Esto tiende a que el estereotipo de la mujer siempre ha sido que es la más apta para cuidar a los hijos, para cuidar el hogar. Entonces no es que las leyes estén beneficiando más a las mujeres, ya de hecho, sino más bien las leyes están perpetrando estereotipos de género que dañan a ambos géneros. Y aquí quiero comentarles acerca de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su artículo 15 nos dice que se deben de reconocer a las mujeres en las materias civiles una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad, en particular un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las Cortes de Justicia y los tribunales. Esto a lo largo de la historia lamentablemente no era así. Las leyes en determinado momento consideraban a las mujeres como incapaces, no tenían ninguna facultad para contratar, no podían divorciarse, por supuesto, no podían tener propiedades y prácticamente siempre estaban en dependencia total, jurídicamente también, hacia los hombres. Entonces, esto es muy importante porque eso es lo que ha permitido desarrollar las figuras jurídicas como hasta ahora las conocemos. En su artículo 16, esta misma convención nos dice que los estados partes deben adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación de la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, pero además deben de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en caso de su disolución los mismos derechos y responsabilidades como progenitores. Entonces aquí está visto que prácticamente la perspectiva de género, la equidad de género y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres va a ser algo siempre beneficioso para ambos. No es que a uno se le esté beneficiando más que al otro. Siempre va a ser beneficioso, pero simplemente lamentablemente todavía no se ha hecho ningún cambio radical en nuestra visión de los estereotipos de género y por lo tanto vamos a seguir dañados en cierta medida si no corregimos eso. Entonces, en estos procedimientos jurídicos, pues considero que puede ser una verdadera oportunidad para poder corregir ciertas cosas que se perpetúan en la familia y que van a hacer que en un futuro también se perpetúen cosas como la violencia de género. Entonces, para continuar, pues me gustaría también comentar acerca del procedimiento de violencia familiar que se lleva a cabo en el Estado de México también, que muchas veces es desconocido. Casi siempre todas las personas se van por la vía penal nada más. Sin embargo, no saben que también existe esta vía familiar en la que un juez familiar también tiene las mismas facultades para decretar medidas de protección para las víctimas que son de esta violencia familiar. Entonces vamos a tener que la violencia familiar es todo acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a someter, controlar, humillar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a cualquier persona dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Esto es muy importante que se mencione porque muchas veces cuando pensamos en violencia de género casi siempre pensamos nada más en el cónyuge varón violentando física o psicológicamente a la cónyuge mujer. Esto es lamentable porque es la violencia más cotidiana que existe en nuestro país. La violencia familiar se da más cotidianamente así. Es el hombre quien violenta a la mujer. Sin embargo, no significa que sea el único tipo de violencia que existe. También se puede dar, por ejemplo, a los adultos mayores al interior de su familia, a los niños y demás. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que pues, se puede llevar a cabo el procedimiento de violencia familiar este, por la vía familiar, ante un juez familiar, ventilarlo ante un juez familiar
y además puede ser solicitado el procedimiento por cualquiera de las personas que se van involucradas, ya sea por el agredido, ya sea por una persona que tenga conocimiento de que se está violentando a algún miembro de la familia o por alguna otra persona, además de por instituciones como la Procuraduría de la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, eh, y también las defensorías municipales de derechos humanos. O sea, cualquiera puede iniciar un procedimiento de estos relacionado con la violencia familiar. Aunado a ello, pues no es limitativo. También si se inicia un procedimiento de violencia familiar por la vía, por esta vía en los juzgados familiares, también al mismo tiempo se puede llevar por la vía penal, en una carpeta de investigación en la fiscalía. Entonces vamos a tener que el juez familiar va a poder decretar ciertas medidas de protección para los agredidos, para las víctimas, que se van a dividir en de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Que pues su objetivo pues es salvaguardar la integridad no solo la integridad física de los agredidos, sino también su integridad patrimonial y su integridad en cuanto a la guardia y custodia que podrían ejercer sobre sus menores hijos. Entonces vamos a tener entre las medidas de protección de emergencia que puede dictaminar un juez familiar son la desocupación del agresor del domicilio conyugal, la prohibición de acercarse al domicilio en el que se encuentra la víctima, que se regrese la víctima al domicilio que había ocupado, ya sin el agresor dentro, claro, autorizar la ocupación de un domicilio diferente a la víctima y la prohibición de intimidar o molestar a la víctima o a sus familiares. Dentro de las medidas preventivas que puede dictar el juez familiar, pues tenemos la retención y guarda de armas, no importando qué tipo de arma sea, o si es que existen objetos con los que ya haya agredido físicamente a las víctimas, pues también cuenta como retención y guarda de armas. El inventario de los inmuebles, muebles de propiedad de uso común, el uso y goce de los bienes inmuebles que se encuentran en el inmueble que sirva como domicilio de la víctima, el acceso de las autoridades policíacas al domicilio en común con el agresor para tomar pertenencias personales, entregar objetos de uso personal y documentos y el auxilio policíaco de reacción inmediata. Entre las medidas de protección de naturaleza civil, pues podemos encontrar la suspensión del régimen de visitas y convivencia, la prohibición del agresor de disponer de los bienes de la sociedad conyugal, la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió como domicilio por el tiempo que duró el procedimiento, el embargo preventivo de bienes del agresor para garantizar los alimentos, la orden de pago de los alimentos en forma provisional pero inmediata a cargo del agresor de la víctima. También puede el juez emitir una orden de protección, auxilio policial y pues las demás que el juez considere necesarias. Entonces, para concluir ya esta charla, pues me resta comentar que todavía hace falta muchas acciones que van a contribuir a el mejor desarrollo de estos procedimientos jurídicos en cuanto a dirimir las controversias que se pueden dar en materia familiar. Necesitamos todavía nuevas alternativas que materialicen en realidad la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, eliminando primero que nada estos estereotipos que se tienen de, por ejemplo, como lo comentaba, que en el Código Civil se privilegia de entrada luego a la mujer para que conserve la guardia y custodia de los hijos, y también pues tratando de materializar esa igualdad que debe de existir entre ambos, no solo para los derechos, también para las responsabilidades y las obligaciones respecto a sus hijos menores de edad. Podríamos también pensar en figuras jurídicas alternativas como la guardia y custodia compartida, que no es muy común en México y mucho menos en el Estado de México, como una alternativa para no tener que enfrentar estos procedimientos de divorcio en el que es necesario y es de cajón que uno de los dos progenitores pierda la guardia y custodia y el otro la conserve al 100%. Entonces aquí lo importante
para todo esto, pues es no olvidar el proceso histórico que se ha tenido para llegar a estas figuras jurídicas y considerar la aptitud de las personas y no su género. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho que me escuchen y espero haber contribuido en darles nueva información y pues les agradezco y hasta la próxima.